Ya, voy a comenzar. Ya, jóvenes, estamos grabando. Muy buenos días. Probablemente la grabación no la voy a subir. Vamos a hacer la clase de anemia, que es una clase bastante interesante, muy importante, a pesar de que tenga, a lo mejor ustedes piensan que tiene una connotación demasiado distante para lo que es la odontología. Créanme que no. Es algo con lo que se van a encontrar, es una enfermedad prevalente y muchos de sus pacientes van a estar con anemia o han tenido anemia en algún momento. Entonces, nosotros tenemos que conocer este tema porque es una enfermedad que se trata, no deja consecuencias, depende del tipo, obviamente. Entonces, nosotros tenemos que conocer algunos conceptos de esto. Entonces, algunas generalidades. Esta es una manifestación de un trastorno provocado por muchas causas. Ese es el primer punto. Hay muchas causas que pueden producir anemia y estas están relacionadas todas con el proceso de producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea. Posteriormente, la producción de hemoglobina en el interior del glóbulo rojo, y esta hemoglobina va a tener la posibilidad de el transporte de oxígeno, que es finalmente el último elemento o el más importante o el que define la presencia de la anemia, que es una hipoperfusión de este elemento, el oxígeno, en los diferentes órganos del cuerpo, ¿cierto? Entonces va a ser una falta, una baja de oxígeno en el cuerpo. Esto manifestado principalmente por una baja en la hemoglobina, que es lo que se puede medir, la hemoglobina. Entonces, ese es el parámetro más importante para medir una anemia, ¿ok? Como dijimos, hay muchas causas, pero la más frecuente es la falta de hierro. Falta de hierro que es esencial para conformar una parte de la hemoglobina, que dijimos recién, que era la proteína que está en el glóbulo rojo que transporta el oxígeno. Entonces, esta es, de todas maneras, la anemia más conocida, más prevalente y obviamente a la que le vamos a dar. La que le vamos a dar también más énfasis. Entonces, esta es la que tiene mayor incidencia, pero por suerte también tiene un mejor pronóstico, porque basta con apoyar a la persona, suplementar, ¿cierto? Dar un exceso de hierro a través de fármacos o de ciertos alimentos que van a compensar esta falta de hierro, ¿cierto? Principalmente se da a través de fármacos que se llaman sulfatos ferrosos, que las personas toman por cierta cantidad de tiempo hasta que se regulariza esta falta de hierro. Falta de hierro que pertenece a una de las anemias más comunes, pero, vuelvo a insistir, pueden ser a varias causas. ¿Por qué varias causas? Porque primero hablemos de lo siguiente. La anemia tiene que ver con la hemoglobina, con una baja de la hemoglobina. La hemoglobina está en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo se produce en la médula ósea. Entonces, tenemos varios pasos donde se puede interferir el desarrollo normal de la médula ósea por un lado, de la producción del glóbulo rojo por otro, la producción de la hemoglobina, la presencia o no del hierro. Entonces tenemos varios pasos donde se pueden producir trastornos que finalmente van a redundar en una falta de este oxígeno a nivel de los tejidos, porque algún lugar de toda esta cadena que yo les acabo de contar
tiene algún problema. Entonces no se desarrolla en manera óptima. Lo normal es que tengamos una médula ósea que funciona bien, que está produciendo sus células madres y una serie de precursores, ¿cierto? Que dentro de estos precursores van a haber varios que van a formar los macrófagos, los linfocitos T, los B, los neutrófilos, y entre ellos los precursores que van a formar los glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo, perdón, dentro del glóbulo rojo, que es una célula súper especializada, ¿cierto? Que en un principio se producen varios precursores, algunos con núcleo, después va perdiendo su núcleo, va perdiendo algunos organelos, hasta que al final es una célula que es como una bolsita de pura hemoglobina, ¿cierto? Pura hemoglobina en su interior. No tiene mayores organelos, no tiene núcleo, solo tiene una gran cantidad de hemoglobina, que es para lo que está hecho el glóbulo rojo, que es un almacenamiento, ¿cierto?, de hemoglobina para el transporte de oxígeno. Entonces todo eso tiene que ocurrir de manera normal. La hemoglobina, a su vez, vuelvo a insistir, está formado por 4 cadenas de globina, un grupo M, que este grupo M tiene la molécula de hierro, que es fundamental para la conexión con el oxígeno. Entonces ahí le estoy mostrando toda la cadena de producción de esta línea de glóbulos rojos. Y vuelvo a insistir, en cualquiera de esos eslabones se puede producir un problema y eso va a generar una anemia, como vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Entonces, tenemos anemias por falta de sustancias, de algún metabolito, particularmente el hierro es el más común, pero puede ser en la falta de ácido fólico, de ciertas vitaminas, como la vitamina B12. Hay algunas alteraciones genéticas que afectan o a la médula, o a los precursores del glóbulo rojo, o a alguna estructura del glóbulo rojo, o a la estructura de la hemoglobina. Puras enfermedades genéticas que podrían ir afectando a cualquiera de estos eslabones. O también puede haber una enfermedad genética, puede haber una alteración autoinmune, es decir, que el sistema inmunológico, es decir, ya estamos fuera de la producción del glóbulo rojo, sino que una zona externa, un elemento externo, va a producir anticuerpos, en este caso el sistema inmune, que va a ir a atacar diferentes partes de este proceso, particularmente ciertas estructuras del glóbulo rojo que lo van a destruir. ¿Ok? Entonces también tenemos enfermedades autoinmunes. Y también tenemos otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades del riñón. El riñón también tiene que ver con esta producción de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el riñón, ustedes saben que, por ejemplo, va a censar la cantidad de sangre que está circulando en el cuerpo. Vimos el otro día la hipertensión, el sistema renina-angiotensina, que el riñón censa la cantidad de presión o la presión arterial, si está disminuida, si está alta. Entonces el riñón puede hacer cambios. Bueno, acá también, como también esto tiene que ver con la sangre, y toda la sangre pasa por el riñón, ahí también hay un sensor de niveles de oxígeno en la sangre. Niveles de oxígeno en la sangre. Entonces, cuando estos niveles de oxígeno bajan por algún tipo de anemia, por ejemplo, el riñón secreta una sustancia que se llama la eritropoyetina, que es un factor de estimulación que va a la médula ósea y aumenta la producción de glóbulos rojos para que aumente la cantidad de presencia de hemoglobina y aumente la posibilidad de aumentar el transporte de oxígeno. ¿Se fijan? Entonces el riñón también puede participar en estos procesos y también podría generar algún tipo de anemia. ¿Se fijan? Varias causas que yo le estoy nombrando. Hay factores de riesgo, grupos de riesgo que van a tener
uno u otro de estos problemas, ¿cierto? Y eso varía según la edad, como vamos a ver también de acuerdo a ciertas características geográficas, particularmente en lugares donde hay eh, mucha genética que se mantiene, ¿cierto? Entonces es heredable entre las personas y mantiene un nivel de ciertas anemias muy prevalentes en esos lugares. En otros es menor, ¿ok? Y esto es un problema, estamos hablando de las generalidades, que es un problema, una enfermedad silenciosa, igual que la diabetes al principio, igual que la hipertensión. Acuérdense que la hipertensión se llamaba el asesino silencioso. Bueno, la anemia también guarda cierta similitud porque al principio no hay señales, pues no hay cambios, no hay síntomas, hasta que después se empiezan a producir estos síntomas. Ahora, fíjense bien, ¿dónde aparecen estos síntomas? Bueno, aparecen en aquellos lugares, en aquellos órganos que son más sensibles al oxígeno. Y ustedes particularmente de ellos conocen uno, que es el sistema nervioso central, ¿cierto? El cerebro, que es muy sensible a la baja de oxígeno. Entonces, en cualquier tipo de anemia, donde el resultado final, donde se afecte cualquiera de los pasos que yo le he nombrado, pero el resultado final sea una baja en la cantidad de oxígeno, va a repercutir y va a ser sensado también por el cerebro, y el cerebro va a generar mecanismos compensatorios o adaptativos, pero antes de eso va a tener eh, mareos, por ejemplo, va a tener náusea, va a tener confusión, ¿cierto? Va a tener algunos síntomas inespecíficos, tempranos, en esta baja de la cantidad de oxígeno. Entonces, ese es uno de los órganos. Otro es la musculatura. Ustedes saben que para que el músculo genere toda la energía que necesita, bueno, necesita la cadena respiratoria, necesita que el oxígeno participe en esta producción de ATP. Entonces, si no hay oxígeno, no hay cantidad de ATP suficiente y el cuerpo se fatiga, el paciente siente cansancio, que es uno de los síntomas también más frecuentes a un nivel muscular. Otro es la piel, por ejemplo, también es muy sensible. Entonces, cuando hay una baja de oxígeno en el cuerpo, recuerden que el sistema cardiovascular tenía la capacidad de redistribuir las sangres. Entonces, si ya habíamos dicho que el cerebro es muy sensible, por otra parte la piel no lo es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un tipo de anemia, lo que se hace es redistribuir la sangre que se vaya hacia el cerebro, hacia los órganos más sensibles, y saca sangre de los otros que no son tan sensibles, como por ejemplo la piel. Entonces se produce una piel pálida. ¿Por qué? Porque se va la sangre desde la piel. Entonces tenemos una piel blanca, ¿verdad? Unas manos muy blancas, una cara blanca. Y también ustedes, odontólogos, van a ver la boca y van a ver una mucosa muy pálida. La mucosa tiene que ser rosada, pálida, ¿cierto? Lo normal es que sea rosada, pálida, pero en este caso es pálida, o sea, bien, bien blanquita. Es la mucosa oral. ¿Ok? Entonces ahí tenemos cerebro, músculo, piel, como por ejemplo los lugares donde se van a ver los síntomas más tempranos, más clásicos. Y también el corazón. Recuerden que el corazón también necesita oxígeno. Entonces, cuando hay una falta de este oxígeno, el corazón comienza a generar mecanismos compensatorios y, por ejemplo, podría ser un aumento de su frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de sangre, para compensar, para que haya mayor cantidad de sangre y eso genere mayor cantidad de oxígeno por latidos, por ejemplo. Entonces eso de alguna manera compensa esta hipoperfusión, esta hipoxemia. Perfecto. Entonces, ahí hemos hablado algunas generalidades de la anemia. Vamos por parte ahora. Yo les decía que el glóbulo rojo, ¿por qué hablo del glóbulo rojo? Porque es la célula
que tiene hemoglobina y es la célula que transporta el oxígeno, por lo tanto, es nuestro actor principal, el glóbulo rojo. Y todo lo que afecta al glóbulo rojo va a interferir en esta enfermedad. En un principio, en el feto, los glóbulos rojos se producen en el hígado del feto, pero en los adultos, esta formación, esta síntesis, esta eritropoyesis, o sea, la síntesis de glóbulos rojos, recuérdense que eritro significa rojo, ¿cierto? Es parte de la hematopoiesis, que es la formación de todos los elementos de la sangre. Todo esto ocurre en la médula ósea, como dijimos, que está en el interior de los huesos. Particularmente, algunos huesos largos son más importantes, como el esternón, la cadera y el fémur. Ahí vamos a encontrar mayor cantidad de médula ósea, mayor producción de glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo se produce esto? A través de células madres, que yo les contaba. Células madres que van a dar origen a la línea mieloide y a la línea linfoide. Los linfoides salen los linfocitos, T, B, natural killer, etc. Y de la mieloide salen los neutrófilos, eosinófilos y las plaquetas, y en este caso, aquí con estrellita amarilla, los glóbulos rojos, que son hoy día nuestro protagonista. ¿Sí? Para que se produzca un glóbulo rojo se producen varios precursores de estos para que finalmente llegue al glóbulo rojo. Entonces, fíjense, yo les decía, podemos tener problemas en la médula ósea, ¿cierto? Que haya una falta de producción de médula ósea, que hayan tumores que afectan a la médula ósea, que hayan enfermedades degenerativas, por ejemplo, que haya un exceso de fibrosis, ¿cierto? O una leucemia, que es un tipo de neoplasia, que afecta a la célula a la línea blanca, ¿cierto? A los leucocitos, pero como afecta, puede infiltrar a toda la médula ósea, también afecta a la secuencia de glóbulos rojos. También pueden haber problemas en las células madre. Puede haber un problema en la célula madre original, en esta precursora de todas las líneas, entonces vamos a tener una disminución de todas las líneas de células que están produciendo en la médula ósea. Y eso se llama una pancitopenia. Pan significa todo, cito significa todas las células, y penia significa baja cantidad. O sea, una pancitopenia es una disminución en la producción de todas las células que se producen en la médula ósea. Ahí hay un tipo de anemia que pasa eso, se llama la anemia aplásica. También puede haber una falta de producción solo en la línea roja, también puede ocurrir, pero es mucho más rara. ¿Ok? Entonces, así se va produciendo el glóbulo rojo. Hasta que al final, este glóbulo rojo sale de la médula ósea, un poco inmaduro, en la sangre madura, ¿cierto? Al segundo día, esta célula queda madura, fíjense que tiene esa forma particular, bicóncava, y esta forma se debe a que hay un citoesqueleto en el interior de la célula, o sea, muchos túbulos, muchas fibras, que hacen que la célula adapte esta forma, que no sea como un globo, ¿cierto? Que sería lo más normal, lo más fácil. Tiene esta forma gracias a unos microtúbulos, a un citoesqueleto que está en el interior. Y esta forma particular le permite poder viajar por los vasos, los diferentes calibres de vasos hasta pasar por los capilares. Por eso tiene esta forma. Además, es una célula, como dijimos, sin organelos. ¿Por qué? Porque no los necesita. Ella es una bolsita de hemoglobina, nada más, ¿cierto? Dura 120 días y después es retirado del vaso. Entonces, fíjense que aquí ya podemos tener algunas causas, es decir, podemos tener una baja producción de glóbulos rojos, podemos tener glóbulos rojos que duran menos de 120 días porque se destruyen, porque el sistema inmune los ataca, entonces tenemos menor cantidad de días. O podemos tener también una acción exagerada del vaso, que los va a destruir con mayor rapidez. Entonces, también pueden generar un tipo de anemia.
¿Ok? Aparte del vaso, bueno, todo esto de la producción, de la producción de estos glóbulos rojos está influenciado principalmente por la eritropoyetina, ¿cierto? Es que ese es como su señal, es su factor de crecimiento, es decir, esta es la célula, la sustancia que va a estimular la producción de glóbulos rojos, ¿cierto? Y dijimos que esta aparece desde el riñón. Por eso yo le hablaba que el riñón también tiene una función aquí en este tipo de problemas. Es una hormona, es una glicoproteína que se sintetiza en la corteza renal, donde hay un sensor de oxígeno en las células peritubulares del riñón, se sensa la cantidad de oxígeno, entonces se produce mayor cantidad de EPO, de eritropoyetina. Y esta va a la médula ósea y se produce toda esta eritropoyesis, por eso es lo que habíamos hablado. Esta EPO es una hormona que se usó también, por ejemplo, como dopaje. Por ejemplo, algunos ciclistas o algunos de estos lanzadores del martillo que necesitan mucha musculatura, mucho oxígeno, ¿cierto? Con estos ejercicios bien aeróbicos, se inyectaban EPO, eritropoyetina. Entonces, ¿qué lograban con eso? Tener mayor cantidad de producción de glóbulos rojos, tener mayor cantidad de oxígeno en sangre y podían tener mayor rendimiento. ¿Ok? Ahí se estaba usando de mala manera, ¿cierto? Eso es ilegal. Pero era una hormona que en algún momento habían resquicios legales y los atletas lo podían usar, pero después obviamente se legalizó eso y ahora es ilegal usar esta droga porque es dopaje a todas luces. ¿Ya? Para que ustedes sepan de la eritropoyetina a nivel del riñón. Entonces, lo fundamental es que hay una disminución del oxígeno y eso va a generar la anemia, ¿verdad? Y puede ser por hipoxemia, es decir, baja la cantidad de oxígeno, por ejemplo, por una contaminación por monóxido de carbono, que es un gas, ¿cierto? Sin aroma, que nosotros podemos estar respirando y no nos vamos a dar cuenta, y es muy tóxico porque es más afín por la hemoglobina que el oxígeno, entonces ocupa toda la hemoglobina y después no hay espacio para que el oxígeno se pegue a la hemoglobina, ¿ok? Y por eso se producen, por ejemplo, las muertes por los califón o por monóxido de los vehículos, ¿ya? Puede haber una isquemia, ustedes saben cuando hay un bloqueo de los vasos sanguíneos, se interrumpe la sangre, pero recordemos que en la sangre están los glóbulos rojos, entonces en esas áreas que quedaron con isquemia hay una hipoxemia, y si esta es mantenida puede llegar a necrosis. También puede haber una alteración de la hemoglobina, como vamos a ver. Se puede cambiar la estructura de la hemoglobina o puede haber un déficit de su producción. Entonces, si no hay hemoglobina, no hay unión a oxígeno. Entonces, va cambiando eso. Con respecto a la eritropoyetina, es importante que ustedes recuerden que eso se estimula a medida que va bajando el oxígeno. ¿Y cuándo ocurre eso? Por ejemplo, en forma natural, cuando se vive en las alturas. Recuerden que a mayor altura hay menor presión de oxígeno. Entonces, las personas del altiplano chileno o en Bolivia, por ejemplo, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos en su sangre. Y por eso, por ejemplo, cuando los equipos de fútbol van a jugar a Bolivia, siempre tienen problemas, porque se cansan más, hay menos oxígeno, no hay un pitch, tienen que ir antes para aclimatarse un poquito. Y los jugadores bolivianos tienen ventaja con respecto a los que van a jugar ahí en forma esporádica, ¿sí? Porque hay mayor oxígeno, ¿cierto? Entonces tienen una ventaja fisiológica con respecto a los demás. ¿Ok? Entonces, como dijimos, cuando disminuye el aporte de oxígeno, esto es sensado en el riñón. Este riñón produce la eritropoyetina
Y aquí esto se va a la médula ósea, la eritropoyetina viaja hasta la médula ósea y se produce la eritropoiesis. Nuevamente, lo mismo que habíamos hablado. Entonces, finalmente la hemoglobina, la anemia va a ser un trastorno de la sangre frecuente, ojo, frecuente, en ciertos grupos de riesgo y ciertas anemias, porque otras son muy raras. Pero hay unas que son muy frecuentes, particularmente, para que la vayan chequeando ya, la anemia por falta de hierro. Y que la anemia en general consiste en la disminución de la masa de eritrocitos, de glóbulos rojos. Por eso hemos hablado tanto rato de la producción de glóbulos rojos. Y por tanto, de la concentración de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la única función que cumple el eritrocito, más que vivir, ¿cierto?, es ser un transporte de hemoglobina. Esa es su función, transportar la hemoglobina por la sangre. ¿Para qué? Para que a través de la hemoglobina se distribuya el oxígeno tan necesario para nuestras funciones. Entonces, la anemia se puede ver por una disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina, que en el fondo significan casi lo mismo. Funcionalmente se define como la disminución de la capacidad de la sangre de transportar oxígeno a los tejidos y lo que provoca una hipoxia tisular, que es lo que yo ya les había dicho. Esto se produce, la gran mayoría de las anemias se producen en forma lenta, en forma crónica, pero también hay algunas agudas. Por ejemplo, ustedes conocen la hemorragia por accidentes, un choque, ¿cierto? Una bala, un corte por arma blanca, ¿verdad? Van a producir roturas de vasos y pérdida de gran cantidad de sangre. Y dependiendo de la cantidad que se pierde, va a ser el nivel de la anemia. Incluso podría llegar a morir la persona. ¿Ok? Perfecto. Y como dijimos, hay ciertas manifestaciones generales. Y ojo, todos hemos tenido en algún momento algún grado de anemia. ¿Sí? Transitorio, mantenido, ¿cierto? Sintomático o asintomático. Pero la gran mayoría de personas lo hemos tenido. ¿Cuáles son los que dijimos? Bueno, dependiendo de los órganos más sensibles, como les contaba yo, debilidad muscular, intolerancia al esfuerzo. ¿Por qué? Porque el músculo tiene menos oxígeno. Cefaleas, ¿por qué? Porque el cerebro tiene menos oxígeno. Fatiga, bueno, por lo mismo del músculo. Falta de concentración y de memoria. ¿Por qué? Porque hay una baja en el sistema nervioso central, en el cerebro. Sueño, inapetencia, irritabilidad. Andamos muy mañosos. Todo a nivel del cerebro. Palpitaciones, obviamente a nivel del corazón. Falta oxígeno, entonces el corazón compensa con una taquicardia. ¿Ok? Son manifestaciones clínicas generales. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, nosotros tenemos una palidez en la piel, que era otro órgano sensible. Miren aquí, una mano normal y una mano pálida. También puede ser aquí en las conjuntivas oculares, que va a haber una vasoconstricción, ¿verdad? Por esta redistribución de la sangre o por la disminución del color rojo, ¿cierto? Por la hemoglobina. Entonces se van a ver pálidas las mucosas conjuntivas. Y a nivel odontológico, a nivel de las mucosas, mejillas, lengua y labios, se van a notar muy, muy fácilmente, ustedes lo van a notar. ¿Ok? A lo mejor ahora que ustedes no han visto tantas boquitas, se les va a hacer difícil, pero con el tiempo, con la práctica, ustedes van a ser capaces de distinguir estos cambios, que son cambios sutiles. Recuerden que el color normal de la boca es rosado pálido, ¿ya? Es más pálido que la piel, pero en la anemia se nota ya una boca blanca. Bien, se van a generar eventos compensatorios cuando se puede, ¿cierto? Cuando la médula ósea, por ejemplo, o el riñón están funcionando bien, se van a generar estos eventos compensatorios. Como por ejemplo, si hay déficit de hemoglobina, ¿cierto? Se puede aumentar la síntesis de glóbulos rojos. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando faltan nutrientes. Por ejemplo, falta el hierro, falta el ácido fólico, falta la vitamina B12. Entonces, ahí la médula
ósea y el riñón están funcionando bien, entonces mandan las señales. El riñón manda la señal, en la médula ósea comienza a producir más glóbulos rojos, entonces es un mecanismo compensatorio. ¿Ya? Puede también haber afinidad del glóbulo rojo por el oxígeno, es decir, mayor cantidad de hemoglobina, redistribución sanguínea, como lo habíamos dicho, a estos órganos más sensibles como cerebro, corazón, en desmedro de la piel, por ejemplo, o las mucosas, que no son tan sensibles. Y el aumento de la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca también. ¿Ya? Fíjense aquí lo mismo, una persona, fotos normales, fotos con anemia. Ok, bien. Eso es la clínica. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos a nivel de exámenes de laboratorio? Bueno, tenemos un elemento súper de rutina que es el hemograma. ¿Cierto que los odontólogos podemos pedir y debemos pedir constantemente? Por eso nosotros les enseñamos tanto a trabajar con el hemograma hasta que se lo aprendan. Entonces, en el hemograma hay parámetros cuantitativos, o sea, números, y también hay información de la morfología del glóbulo rojo, también de los glóbulos blancos y de las plaquetas, pero en este caso nos interesan los glóbulos rojos acá, está la forma, que aquí este es un hemograma normal, por eso aparece normal, pero en una anemia puede salir alterado, salen algunas palabras ahí. Y en cuanto a los números, a los parámetros cuantitativos, tenemos ahí el recuento de glóbulos blancos, por ejemplo, pero eso ahora no nos interesa. Nos interesa este cuadrito rojo. Ahí está el recuento de eritrocitos, o sea, la cantidad de millones de glóbulos rojos que hay. De hecho, es el elemento más concentrado que hay en la sangre. Después está el otro elemento súper importante que es la hemoglobina, que es la cantidad de gramos por decilitro, ¿cierto? Hay rangos promedios para adultos, pero también hay para hombres, también hay para mujeres, también hay para niños, también hay para mujeres embarazadas, para diferentes edades en los niños. Hay diferentes valores, pero en general este es un estándar, ¿ok? 15 gramos por decilitro, un promedio. El hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos en comparación a la sangre total. Es un porcentaje, ¿ya? O sea, es el 50% de la sangre, el 30% de la sangre, un porcentaje. En general, corresponde a un 43%. Lo demás es plasma sanguíneo, ¿cierto? Que ocupa bastante cantidad de lo que es sangre, y un pequeñito porcentaje es glóbulos blancos y plaquetas. El gran porcentaje del contenido de la sangre es glóbulos rojos, y eso se mide con el hematocrito. ¿Ya? Estos son números concretos, ¿ya? Porque uno recuenta los glóbulos, ve la cantidad de hemoglobina y hace un análisis del hematocrito. Y con estos tres números, después se sacan ciertos índices, que son el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina media, que nos van a decir el tamaño del glóbulo rojo medido en volumen y medido en una unidad de medida que se llama el femtolitro, y un promedio tiene que ser 90, ¿ok? Y el volumen corpuscular medio, que es la cantidad de, perdón, la concentración media de hemoglobina, que es la cantidad de hemoglobina que hay en un glóbulo rojo. Y dependiendo de la cantidad de hemoglobina, que es roja, vamos a tener glóbulos rojos más rojos, normales o menos rojos. ¿Ok? En lo que se llama hipocrómico o normocrómico. Dependiendo del volumen, o sea, del tamaño, vamos a tener glóbulos rojos macrocíticos, o sea, son grandes, microcíticos, o sea, son chicos, son menos dependiendo de este valor, y algunos que son normocíticos, o sea, tienen el tamaño normal. ¿Se fijan? Entonces, en un hemograma podemos ver varios parámetros, varios numeritos y varios tipos de formas que nos pueden dar
la información de que estamos teniendo un problema con la anemia. Puede ser cuando el paciente tenga síntomas, o podría ser un hallazgo cuando el paciente no tenga síntomas, pero ya hay un descenso de la hemoglobina o del hematocrito. ¿Ok? Perfecto. Entonces puede ser, recuerden, una anemia sintomática o una asintomática. Lo importante es este examen, que no es un examen complejo, ni caro, ni lo piden los especialistas, no. Esto es un examen absolutamente de rutina. Perfecto. Entonces, aquí está el recuento de eritrocitos, ¿cierto? Que es el número, ¿verdad?, de millones de células por milímetro cúbico. Pero más importante que eso, ocupamos el hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos con respecto a la sangre, y la hemoglobina, que es la concentración de esta proteína. Y también usamos estos índices, particularmente el volumen corpuscular para saber el tamaño, y la concentración de hemoglobina para saber la cantidad, el color, a través del color, conocer la cantidad de hemoglobina. ¿Ok? Perfecto. Y otro elemento también que se puede medir, pero no sale aquí sale, en el hemograma, es el nivel de reticulocitos, que es una célula precursora del glóbulo rojo. Ok, ¿cómo se mide el hematocrito? Ustedes ya deben conocerlo. En un capilar como este, que es un tumito de vidrio, se toma una muestra de sangre muy pequeñita, ¿cierto? Eso se coloca en una centrífuga que da vueltas, muchas vueltas, entonces va haciendo que la fuerza vaya enviando todos los elementos figurados hacia el fondo del tubito. Entonces, después de un rato, la sangre queda dividida. En aquellas cosas que son más pesadas se van al fondo, y lo que es más líquido y más liviano se queda en la parte superior. Entonces, queda una parte de plasma, que es solo líquido, y la parte donde están las células. Y ustedes saben que la mayor cantidad de células lo representan los glóbulos rojos. Por eso es el 43%. Y tenemos esa franjita muy pequeñita donde están los glóbulos blancos y las plaquetas. Lo demás es plasma. Entonces así se conoce el hematocrito. Se saca una proporción. En el caso promedio es 43%, 42% de hematocrito. Esa es la cifra. Y además vemos la concentración de la hemoglobina. La hemoglobina es esta. Es una proteína que está hecha con 4 cadenas de proteínas y un grupo o hemo, que tiene una molécula de hierro. ¿Sí? Por eso es súper importante la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad del hematocrito y la cantidad de hemoglobina finalmente. ¿Por qué? Porque aquí se une el oxígeno nuevamente. ¿Ok? La hemoglobina tiene una cantidad promedio para el adulto, pero cuando vemos al hombre, pues separado, ¿cierto? Por género, el hombre tiene una mayor concentración y la mujer una menor concentración. Perfecto. Estas cadenas, dijimos hace un rato atrás, pueden sufrir cambios, ¿cierto? Y pueden generar ciertos tipos de anemias. El grupo M también puede tener cambios y puede generar ciertos tipos de anemia. El hierro también puede sufrir cambios en su concentración, puede haber menos, y también va a producir cierto tipo de anemia. Y particularmente es importante esto porque cuando falta el hierro, ya les dije, es la anemia más frecuente. La anemia por falta de hierro. Entonces ahí está el capilar para hacer el hematocrito. Entonces, dijimos ya lo que hemos medido. Hemos medido el hematocrito, hemos medido la hemoglobina, y ahora vamos a medir estos dos índices. El volumen corpuscular, volumen, recuerden que es cuánto ocupa en el espacio, o sea, qué tamaño tiene el glóbulo rojo. Puede ser chiquitito, puede ser normal, o puede ser muy grande. Eso se saca a través de esta fórmula. Fíjense que ahí están los números más simples, el hematocrito y el recuento eritrocitario, que lo habíamos contado acá, ahí está, ¿cierto?
Ahora, mezclamos estos números y sacamos estos índices para saber el tamaño. Entonces, tenemos tamaños pequeñitos de glóbulos rojos que se llaman microcíticos, glóbulos rojos que son muy grandes, macrocíticos, y algunos que son normales, y esto depende del tamaño. Si es menor a 80 femtolitros, si es mayor a 100 femtolitros, o si es normal, se mantiene entre 80 y 100 femtolitros. Femtolitros, recuerden que es la medida de volumen, ¿ya? Que es una medida muy pequeñita porque son células pequeñitas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este índice? Porque hay distintos tipos de clasificar las anemias. Y una de las más usadas, y que va a ser usada también en esta clase, es aquella que los divide en anemias microcíticas, normocíticas o macrocíticas. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que ustedes reconozcan este índice, porque nos va a servir para clasificar las anemias, en primer lugar. Es como el punto de partida, ¿ya? Y también tenemos el otro índice, el CHCM, concentración de hemoglobina. Aquí lo importante es la V de volumen y aquí es la H de hemoglobina, ¿ok? Que es la cantidad promedio que tiene de hemoglobina el glóbulo rojo. Entonces, dependiendo de la hemoglobina, que es roja, ¿ya? Le da el color rojo a la sangre, entonces si hay más hemoglobina, vas a ver más rojo. Entonces, aquí teníamos 3 tipos, micro, normo y macro, pero acá tenemos solo 2. Los glóbulos rojos hipocromos, o sea que son más pálidos, tienen menor cantidad de hemoglobina, menos de 32 gramos por decilitro, ¿ya? Y tenemos los normocromos, que son entre 32 y 36 gramos de hemoglobina por decilitro, que hay aquí dentro del glóbulo rojo. Los hipercrómicos, o sea, las que tienen mayor cantidad de hemoglobina, no existe esa categoría, ¿ya? Y esta concentración se saca con esta fórmula. Fíjense que ahí nuevamente está la hemoglobina, está el hematocrito, pero ahora usado de otra manera, y tenemos esta fórmula, se saca este numerito, ¿ya? Si está entre 32 y 36, normocromo, entonces va a tener un color normal. Si es más bajo, va a ser hipocromo y va a ser más pálido. Entonces, después vamos a tener anemias microcíticas e hipocrómicas. Es el segundo criterio para ir viendo las anemias. Microcíticas, normocrómicas. Macrocíticas, hipocrómicas o macrocíticas, normocrómicas. Ahí hay combinaciones con estos 2 parámetros, tamaño y color, o volumen y concentración de hemoglobina, como ustedes quieran interpretarlo. Perfecto. Bien. Y también tenemos otros parámetros, que es el parámetro de la medición del reticulocito. Aquí arriba, yo les contaba hace un rato atrás que este es el glóbulo rojo, y esta es la célula precursora, la inicial, pero entre medio hay varios tipos de células con diferentes nombres. Uno de ellos se llama reticulocito, que es casi una de las etapas casi finales. Ahí está el glóbulo rojo, donde es una célula que todavía tiene restos de material genético, particularmente RNA, ya no tiene núcleo, pero todavía le queda ahí, está, fíjense, los gránulos de RNA. El glóbulo rojo ya no tiene, ¿cierto? Definitivamente. Entonces, cuando en la sangre aparece este reticulocito, es decir, un glóbulo rojo que todavía contiene material de tipo RNA, se llama reticulocito. ¿Ok? Es normal que haya en la sangre, pero un porcentaje muy poquitito, muy bajito. Entonces, dependiendo de si aumenta o no, también podemos tener una señal. ¿Ok? Porque podría ser que bajo un tipo de anemia exista un mecanismo compensatorio por parte de la médula ósea que empieza a producir mayor cantidad de estos precursores y lo envía a la sangre
antes, incluso inmaduros, no como glóbulo rojo ya sin núcleo y nada, como casi funcional, sino que lo mandan a etapas anteriores. Entonces empiezan a aparecer más reticulocitos. Eso también podría ser una señal de que hay un mecanismo compensatorio por parte de la médula ósea. Y eso estaría generando sería generado por una anemia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hemos visto los valores, vimos los valores del hematocrito y de la hemoglobina y los volumen y hemoglobina concentración media. Pero, ¿cómo se hace el diagnóstico de la anemia? Bueno, la OMS dio esos criterios hace bastantes años ya, donde nos dice que una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en el varón ya sería una anemia. Y una hemoglobina menor a 12 en la mujer adulta sería una anemia. ¿Ya? Recuerden que el promedio para ambos estaba en 15, en promedio. ¿Ok? Ya. Pero siempre es mayor para el varón, para el hombre. Entonces los criterios son estos. Menos de 13, anemia en varón. Menos de 12, anemia en mujer. Pero ojo, cuando la mujer es embarazada, el criterio es un poquito más laxo y es solo menor a 11. Ahí se llama anemia en embarazada. Y eso es de acuerdo a la concentración de hemoglobina, de acuerdo si yo lo hago un conteo ahora, ya. Pero hay otro elemento también que determina la hemoglobina y es cuando hay un descenso brusco o gradual de 2 gramos, un descenso de hasta 2 gramos, más de la cifra habitual del paciente, incluso aunque se mantenga dentro de los límites normales para el sexo y la edad. Por ejemplo, si tenemos un hombre que tiene 16 o 15 gramos de hemoglobina, porque eso puede ocurrir, que tenga mayor cantidad de hemoglobina, y baja de repente a 13, sigue estando dentro del rango de normalidad, porque recuerden que en el varón es bajo 13, pero esta persona tuvo un descenso de 2 gramos, entonces eso también se llama anemia, aun cuando se mantenga sobre este ranking que habíamos dicho al principio, que es el más general, bajo 13. Claro, aquí está en 13, por lo tanto no debería tener anemia. Pero si yo conozco la anemia inicial, o sea, la hemoglobina inicial, puedo darme cuenta que tuvo un descenso. Este descenso puede ser brusco o lento. Recuérdense que la mayoría de las anemias son lentas. Entonces, si yo puedo comparar esto en el tiempo, podría también decir que este paciente está cursando con una anemia. ¿Ok? Ahora, si tengo una hemorragia por un traumatismo, por ejemplo, voy a tener un descenso brusco de 15 a 11 o a 10. ¿Cierto? Entonces, eso también es una anemia. Perfecto. Y aquí tenemos valores que van cambiando de acuerdo a la edad de los niños. ¿Se fijan? Hay diferentes valores para diferentes edades. Pero ustedes tienen que quedarse con estos dos datos. Menor a 13, menor a 12. Menor a 13, menor a 12. Perfecto. Bueno, la hemoglobina, la anemia es un problema mundial. Fíjense que el 42% de los niños menores de 5 años tienen anemia. Es una cifra, mire, parecida al hematocrito, para que se acuerden. El hematocrito, en promedio para hombres y mujeres, es 42-43. Entonces coincide. Y el 40% de las embarazadas tienen anemia o han tenido algún caso de anemia. ¿Ok? Son cifras altas. Y esto es para el mundo, pero también en Chile, ojo. Se mantienen las mismas cifras. Entonces, aparte de los parámetros, aparte de los números, aparte del recuento del hematocrito, del volumen, de la concentración, están los frotis, que es un estudio en el microscopio de la forma de las células. Si son grandes, si son chicas, si tienen la forma normal, o si son como esferas, o son, fíjense ahí, como un glóbulo rojo raro. Eso también determina el tipo de anemia que podría haber en una persona. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo se clasifican las anemias?
Dijimos que de forma morfológica y dependiendo del tamaño. Hace un rato atrás yo le hablé del volumen corpuscular medio y le dije que era el principal criterio para hacer una clasificación. Hay varias otras. Si es por carencias de nutrientes, si es por daño en la médula ósea, si es por falta de factores de crecimiento, etc. Pero esta es la más común, la más usada, la más fácil. Entonces, dependiendo del tamaño, o sea, del volumen corpuscular medio, y en segundo lugar, de acuerdo al color. Entonces tenemos anemias que son macrocíticas, aquí por ejemplo, normocíticas, aquí por ejemplo, estas dos, y microcíticas, ahí están, esas, dependiendo de la forma, ya no del recuento, ni, no, sí de la forma, del volumen corpuscular medio, ¿ya? Si está dentro de lo normal, que es entre 80 y 100 femtolitros, o es más chico, o es más grande. Y en segundo lugar, si son hipocromas, o sea, tienen menor cantidad de hemoglobina, o son normocrómicas, tienen un promedio de hemoglobina. Entonces, así vamos a ir conociendo, por ejemplo, la anemia ferropénica, que, insisto, es la más común, es de tipo microcítica e hipocrómica, o sea, aquí. Microcítica porque los glóbulos rojos son chiquititos, e hipocrómica porque tiene menor cantidad de hemoglobina. ¿Por qué tiene menor cantidad de hemoglobina? Porque falta hierro. Entonces, la hemoglobina se está formando de manera deficitaria. Entonces, si no está el hierro, no está el color rojo. Entonces tiene menos color rojo. Y microcítica porque hay un problema en la producción después. Otro ejemplo, hay anemias que se llaman megaloblásticas. Megaloblástica, o sea, mega significa grande, grande, o sea, glóbulos rojos macrocíticos, acá. ¿Ok? Y pueden haber normocrómicas o macrocíticas hipocrómicas. Entonces, por eso es variable. ¿Ya? Recuerden, esto apréndanselo al tiro, que la ferropénica es todo bajito. O sea, es microcítica e hipocrómica. Tiene un volumen menor a 80 y menor de 32 gramos por decilitro de hemoglobina. Esa es la característica principal de la anemia más común. ¿Ok? ¿Por qué yo le digo que se aprendan rápido la ferropénica? Porque hay varias. Miren, está la talasemia, por déficit de vitamina B12, por problemas en el hígado, hay problemas en la formación del glóbulo rojo, hay problemas en la médula ósea, como yo les contaba hace un rato atrás. Entonces tenemos anemia aplásica, en fin, varios, anemias autoinmunes, son varios, pero hay algunas más frecuentes que otras. Por ejemplo, lejos la ferropénica. Y después vienen las deficiencias por vitamina B12, por ejemplo, o del ácido fólico. ¿Ya? Que serían como las más comunes. Lo demás es ya más raro. Perfecto. Aquí también lo mismo que les decía, mucha incidencia a nivel mundial. Y vamos a comenzar al tiro con las anemias, con la clasificación. Vamos primero con las microcíticas. O sea, aquellas que tienen un glóbulo rojo chiquitito. Y aquí tenemos la ferropriva o ferropénica, o por falta de hierro. Tenemos las talasemias y tenemos una anemia ferropriva asociada a trastornos inflamatorios. ¿Ok? Tenemos tres tipos. Estas dos son las más comunes, esta la tenemos que conocer ahora. ¿Ok? Se parecen mucho porque las dos van a tener, las tres, perdón, van a tener anemias microcíticas, entonces tenemos que tener otros exámenes para generar el diagnóstico diferencial entre ellas. Lo vamos a ir viendo. La anemia ferropriva o ferropénica o por falta de hierro es precisamente por falta de hierro. Ahora, ¿qué tiene que ver el hierro? Ya dijimos que el hierro forma el grupo M. El grupo M es parte de la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Por lo tanto, es absolutamente pertinente que hablemos de ella. ¿Ok? El hierro sirve para muchísimas cosas
en el cuerpo, pero particularmente nos interesa en esta ocasión formación de la hemoglobina. Pero también forma la mioglobina, también forma parte de los citocromos que tienen que ver con la cadena respiratoria y la formulación oxidativa para generación de, de, de ATP, y también sirve para cierta estimulación y colonización de bacterias. Por eso es importante aquí esto, que también podría producirse enfermedades bacterianas. ¿Ya? Ahora, este hierro, ¿de dónde llega? Nosotros no tenemos una mina de hierro en el cuerpo. El hierro, ¿de dónde sale? Sale de la destrucción de glóbulos rojos en la mayor proporción, y en la dieta es en una menor proporción. O sea, dos fuentes, una interior, que yo ando trayendo el hierro en el cuerpo, en los glóbulos rojos, ¿cierto? Y lo reciclo muy bien, ¿cierto? El glóbulo rojo que es destruido después de los 120 días y que tiene el hierro, esto se reutiliza. Una vez que pasa por el vaso, el hierro es captado y se reutiliza, y después se va a almacenar en ciertas partes y después se va a la médula ósea para volver a ser ocupado. Entonces, esta es la principal fuente de hierro. ¿Y dónde aporto? Porque igual voy perdiendo un poco de hierro, ¿cierto? ¿Dónde lo aporto? Por la dieta, por las comidas, principalmente las carnes. ¿Ok? Entonces sería como la única parte buena que tiene la carne, porque ustedes saben que tiene muchos efectos nocivos, particularmente por la cantidad de grasa y por la cantidad de colesterol. Pero en este caso, de su contenido de hierro es fundamental. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se almacena ese hierro? Una vez que el glóbulo rojo se rompe, queda libre el hierro, ¿dónde se va a almacenar? En el vaso, en el hígado y en la médula ósea. Vaso, hígado y médula ósea. Después de estas zonas de almacenamiento, sale a la sangre y se va a la médula ósea, y ahí vuelve a ser ocupado para formar la hemoglobina. Este proceso de reciclaje es muy efectivo, muy efectivo, ¿cierto? Aquí se inventó el reciclaje, entonces. No es que el hombre lo haya creado, sino que el cuerpo ya lo utilizaba. Se pierde muy poquito. Entonces, se almacena en el vaso, hígado y médula ósea. Pero ¿cómo se almacena? De dos formas: a través de la ferritina y a través de la hemosiderina. Son dos formas que el cuerpo almacena el hierro. La ferritina es una proteína que se une con el hierro, pero que tiene una disponibilidad rápida. O sea, el cuerpo necesita, ¡pum!, la ferritina lo entrega rápidamente. Es para el uso del día a día. ¿Ok? Pero la hemosiderina es un almacenamiento, ¿cierto? Un poquito más profundo, ¿verdad? Que se ocupa a largo plazo. Es decir, cuando hay deficiencias que se mantienen en el tiempo, por ejemplo, una persona no está consumiendo carne, no está consumiendo legumbres porque está haciendo una dieta muy estricta, entonces lo primero que se va a ocupar es la ferritina, pero luego esta ferritina se va a acabar, y entonces empiezo a ocupar ahora estos almacenajes más profundos, que son a partir de la hemosiderina, empieza a salir a la sangre. Es una disponibilidad a largo plazo. Entonces, tenemos un almacenaje rápido, que es la ferritina, y un almacenaje a largo plazo, que es la hemosiderina. ¿Ok? Entonces, en el día a día, lo que funciona es la ferritina. Perfecto. Entonces se almacena ahí rápidamente en el vaso, en el hígado y en la médula. Pero yo le dije que de ahí viaja por la sangre, dependiendo de lo que se necesite, se va yendo a la médula ósea. Pero ¿y cómo viaja? A través de la transferrina. Transferrina, o que también se llama ferritina plasmática. Pero nosotros lo vamos a conocer por transferrina. Es la proteína transportadora de hierro en sangre. Entonces, ojo, no se confundan con los nombres. La transferrina es la que transporta, las dos tienen la T, transferina transporta, ¿cierto? Sería este vehículo que va por la sangre, y la ferritina es la que almacena. ¿Sí? Aquí está el vehículo que llega a la bodega. Transferrina, ferritina. Entonces no se confundan con eso.
Son dos proteínas que actúan en el movimiento del fierro. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí está la dieta, que es, recuerden, el porcentaje menor, el mayor es este reciclaje. Llega la dieta, aquí en el intestino, se absorbe. Para que se absorba este fierro que sale aquí como férrico, tiene que ser cambiado a su característica ferrosa para ser absorbida, ¿cierto? Cambia su composición. Ahí cambia electrones, ¿cierto? Entonces ahí recién, con su capacidad de ferroso, es absorbida, ¿verdad? Llega a donde tiene que almacenarse o llega a donde tiene que ser usado, y ahí va a la médula ósea, a células de la otra parte del cuerpo, o a almacenarse en forma de ferritina o de hemosiderina. ¿Ok? Entonces, cuando el fierro es aportado por la carne, pasa casi directo, porque viene ya casi listo para ser absorbido y movilizado a las diferentes partes, donde se va a ocupar para formar glóbulos rojos o para otras funciones del cuerpo, por ejemplo, las células del músculo, o para ir a su almacenaje. Y el fierro que viene de los vegetales necesita esta transformación de férrico a ferroso. ¿Ok? Entonces se absorbe una pequeña parte, ¿cierto? Es más difícil, pero igual se absorbe. Y por eso los remedios vienen como sulfato ferroso para ser absorbidos rápidamente. Perfecto. Entonces, tenemos el aporte de la dieta, después viene la transferina, ¿cierto? Que es la transportadora, que lo lleva a la médula ósea y a los sistemas de almacenaje, como la ferritina o la hemosiderina, y células que tienen otros procesos. ¿Ok? Y eso es altamente eficiente porque se produce un reciclaje. ¿Cuándo se va a producir el reciclaje? Cuando este glóbulo rojo, ¿cierto? Después de 120 días es destruido. Y la hemoglobina se divide en la globina y en el grupo M, ¿cierto? Y después de ahí va a aparecer la bilirrubina como sustancia de desecho. Desecho. Pero fíjense que desecho hasta por ahí nomás, porque la bilirrubina va a participar en la formación de la bilis y que también tiene una función, que es la digestión de las grasas en el intestino, ¿cierto? Porque la bilirrubina pasa al hígado, ahí se modifica, ¿cierto? Se conjuga para formar las sales biliares, estas se acumulan en la vesícula y después van siendo excretadas hacia el duodeno para la digestión, la emulsión de las grasas y después su absorción. Entonces, prácticamente no se pierde nada. ¿Ok? Perfecto. Entonces, podemos tener este problema de la absorción. Cuando son hierros M, que viene de las carnes rojas, se absorbe en una buena cantidad. En cambio, hay un hierro no M, que viene de los vegetales y de los cereales, que vimos hace un rato atrás, que en la dieta tendría que tener una transformación y en eso pierde una gran capacidad de ser absorbida. Entonces, las personas que consumen carnes rojas van a tener un suministro de hierro mayor que las personas que ocupan vegetales o que consumen vegetales. ¿Okay? Entonces, algunas de estas personas, de estos vegetarianos, por ejemplo, veganos, van a tener que, en algunos casos, usar suplementos. Perfecto. Entonces, este hierro M, que es de fácil absorción, está en la carne roja, pescado, pollo, en el hígado, que se llama panita, ¿cierto? O cuando se come riñón. El hierro no M viene en las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, en algunas verduras, espinacas y cereales. Para que ustedes conozcan de dónde son las fuentes de hierro en la dieta. Ahora, aparte de esto que pueda ser bien absorbido o mal absorbido, tenemos facilitadores e inhibidores de la absorción, o sea, otro problema más. Por ejemplo,
Entre los facilitadores tenemos la vitamina C, la naranja, los pomelos, los kiwis. Entonces, si yo como carne y me como después una naranja, por ejemplo, voy a tener mayor absorción. Si estoy comiendo lenteja o garbanzo y después me como una naranja o un pomelo, voy a ayudar a la absorción de este hierro Noem que es tan difícil de absorber. Entonces voy a mejorar este poquito índice que se absorbe. Por el contrario, si tomo té o mate, por ejemplo, voy a impedir la absorción. Por lo tanto, cuando después de las comidas yo tomo té o la gente toma un mate, lo que estoy haciendo es inhibiendo la absorción del hierro M, ¿cierto? Como carne roja, baja la absorción, o francamente estoy impidiendo que la poquita fracción del grupo no M de los garbanzos o de la legumbre sea absorbida. ¿Por qué? Porque estoy sumándole un inhibidor. Entonces yo puedo mejorar mi absorción dependiendo de lo que, o sea, cómo consumo el hierro y además cómo facilito o inhibo usando otras sustancias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la anemia, cuando se produce por falta de hierro, se produce por fase 1 o por fase 3. Hay varias fases, 1, 2 y 3. Es una fase lenta, ¿cierto? De lenta producción, porque recuerden que hay hierro almacenado, tiene que ir bajando lentamente, baja de los almacenajes que estaban en el vaso, en el hígado y la médula ósea. Después empiezo a tener ciertos síntomas, ¿verdad? Hasta que ya tengo la producción de la anemia con la baja ya definitiva. ¿Ok? Entonces, la anemia ferropénica va a haber un hematocrito disminuido, porque hay menor producción de glóbulos rojos, hay una hemoglobina disminuida, ¿por qué? Porque tenemos un grupo M que no está siendo suficiente, tenemos un volumen corpuscular disminuido y tenemos una concentración disminuida. O sea, vamos a tener una microcitosis y una hipocromía. Ahí está. Microcitosis y hipocromía. ¿Ok? Ahora, estas son de acuerdo a las características numéricas, pero también dijimos que habían de acuerdo a las formas. Tenemos, cuando cambian los tamaños, se llama anisocitosis, cuando hay cambios de tamaño, o sea, microcítico, un tamaño disminuido. Pero también podemos tener poiquilocitosis, es decir, cambios en las formas de los glóbulos rojos. Y ahí tendremos esferocitos, ovalocitos, células en forma de hoz, ahí va cambiando. Entonces, el concepto de anisocitosis es cambio de tamaño y poiquilocitosis, cambio de forma. ¿Ok? Lo importante en la anemia ferropénica es que hay microcitosis y hipocromía. Perfecto. Los signos ya los dijimos: fatiga, debilidad, taquicardia, palidez, todo lo que dijimos, y aquí le sumamos el síndrome Pica. Síndrome Pica significa que en los adultos hay una tendencia a consumir hielo y en los niños a consumir tierra. ¿Ok? Entonces son signos de alerta que podrían generarnos pensar que estamos sufriendo de alguna anemia. Bueno, y de ahí se hacen los exámenes. ¿Ok? ¿Qué exámenes? El hemograma, para saber si hay bajo recuento, el volumen corpuscular. Puedo también pedir el hierro sérico, el nivel de ferritina, que es uno de los exámenes más comunes. En algunos casos, cuando sospecho que ya no es problema de hierro, sino que es problema de la médula ósea, puedo llegar incluso hasta biopsia de médula ósea que se hace a través de una punción. Entonces hay varios exámenes, algunos muy simples y otros más complejos. Correcto. Entonces esa era la anemia por déficit de hierro. Perfecto. Tenemos otra anemia microcítica, que es la talasemia.
que se produce por un trastorno genético donde hay una disminución de las globinas. O sea, ya no es el glóbulo rojo, ya no es el hierro. Ahora es problema de las globinas, las 4 cadenas que forman la hemoglobina. Esta hemoglobina son 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Entonces, por ciertas condiciones genéticas, cambio en los genes, ¿cierto? Ustedes saben que un cambio genético produce un cambio en la proteína. Entonces, se producen hemoglobinas en menor cantidad o hemoglobina ineficiente, ¿sí? La hemoglobina cambia, entonces se vuelve menos eficiente o se produce menos hemoglobina, ¿ok? Entonces, esto puede ser porque se producen cambios en las cadenas alfa o en las cadenas beta. Entonces eso se llamaría beta-talasemia o alfa-talasemia. ¿Ok? Existe también una talasemia mayor, que es más compleja, y una talasemia menor, que casi pasa desapercibida. Es casi asintomática. Entonces, la talasemia es microcítica, igual que la ferropénica, pero aquí el problema está en un cambio genético. En la otra era un déficit de hierro. Aquí es un cambio genético que afecta a las globinas. ¿Ya? Perfecto. En la ferropénica se afectaba el grupo M porque no había hierro. Entonces hay diferencias. Fíjense que la talasemia es frecuente en todo el mundo, ¿cierto? O sea, está presente, perdón, en todo el mundo, pero particularmente en algunos lugares. Miren, en las Islas Maldivas, aquí en Asia. Son estas fotos que son muy lindas, ¿cierto? La gente va a vacaciones porque son islas perfectas, pero la población tiene una genética donde ellos se casan en un grupo muy reducido, ¿cierto? Se van heredando los genes, entonces van produciendo este problema genético, se va heredando entre padre e hijo, un problema genético que en todos, en la gran mayoría de ellos, miren, el 20%, eso es mucho. O sea, 1 de cada 5 personas, 1 de cada 5 niños, nace con talasemia. ¿Por qué? Porque se van heredando los genes. Entonces tienen hemoglobinas deficientes. Y en el hemograma se va a ver un glóbulo rojo microcítico. Por eso recuerden que les dije yo que las anemias se clasificaban de acuerdo al tamaño, en anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Ahora estamos viendo las microcíticas, ¿cierto? De ellas los ejemplos eran la ferropénica y ahora estamos viendo la talasemia, que es un problema en las globinas y con glóbulos rojos chiquititos, ¿ok? Hay una talasemia mayor, que como les dije es muy frecuente en las Islas Maldivas. El tratamiento, pues como la hemoglobina es un problema genético, se tiene que hacer transfusiones 2 veces al mes, algo muy complejo, ¿ya? Entonces eso genera que exista un exceso de hierro, ¿ya? Porque como hay transfusiones, en esas personas el hierro está normal, pero estamos haciendo transfusiones, estamos haciendo un aporte extra de hierro, y este hierro es quelante, o sea, puede producir varios problemas en el cuerpo. ¿Ok? En Chile es muy raro. También existe la talasemia menor, que como dijimos no es complejo, es asintomático. Aquí el hemograma vamos a tener también unos glóbulos rojos microcíticos, pero ojo, como no es problema del hierro, el hierro va a estar normal. Incluso a veces por las transfusiones, porque se suma el hierro que tiene la persona, más el de la transfusión, podemos tener un hierro elevado. Y a veces eso que también es perjudicial. Bien, talasemias mayores y talasemias menores. Lo mismo que les decía. Mire, aquí está la ferropénica. El hierro en la ferropénica está disminuido, en la talasemia está normal, incluso aumentado. La ferritina en la déficit de hierro está disminuida porque acuérdense que se pierde el almacenaje de la ferritina. En la talasemia no hay ningún problema con eso, porque recuerden que el problema es con la globina. El porcentaje de transferrina, o sea, la hormona que transporta, en la talasemia todo eso está normal porque el hierro está siendo transportado normalmente
y en la ferropénica está disminuido, y la hemosiderina, que es la acumulación de hierro a largo plazo, puede estar aumentado en la talasemia, y puede estar sin problema en la anemia. ¿Ok? Esas son formas de cómo diferenciarlo. ¿Ok? Recuerden que ambas son microcíticas. ¿Ok? Ya. Y por último, en las microcíticas teníamos las anemias microcíticas por inflamación, en que se afecta aquí también la cantidad de hierro, pero por una condición diferente, que es la inflamación. Una inflamación aguda o una inflamación crónica por alguna enfermedad inmunológica, por el cáncer, por la diabetes, etcétera, etcétera, que se están produciendo estados de inflamación crónica, muy mantenidas, crónicas o agudas. ¿Qué ocurre con esto? Fíjense, cuando hay inflamación, se producen las citoquinas, ¿ah? La 1, la 6, que son proinflamatorias. Particularmente en este cuadro, vamos a hablar de la 6, que va a actuar sobre el hígado para que produzca epsidina, que va a actuar, fíjense, a dos niveles. Uno, va a disminuir la absorción del hierro en el intestino, entonces baja la cantidad de fierro, por eso está ahí el puntito amarillo. Entonces va a ser una anemia ferropriva, ¿cierto? Pero por inflamación, ojo, ferropriva pero por inflamación. ¿Por qué por inflamación? Porque todo comenzó por la interleuquina 6, que afecta la absorción del hierro. Dijimos que esa era una forma. Y la segunda, que esta epsidina va a impedir que los macrófagos que han absorbido el hierro de los glóbulos rojos que se han roto, ¿cierto? Se acumulan aquí en el macrófago y después el macrófago los entrega a los lugares donde se almacena, que era el hígado, el vaso y la médula ósea. Entonces el macrófago no entrega el hierro, por lo tanto no hay disponible en los lugares de almacenaje, y por lo tanto después no va a haber disponible para la función en la médula ósea. ¿Ok? Pero no es porque no haya hierro, sino que porque la inflamación produce la epsidina, y la epsidina produce falta de absorción y secuestro del fierro en lugares que después no se pueden usar, principalmente en los macrófagos. ¿Ok? Entonces, esa es la anemia ferropriva por inflamación. Ojo, son distintas. Una es simplemente porque falta hierro, y esta otra es porque por mecanismos inflamatorios se producen estos dos procesos. Ahora, en este cuadro se habla de la interleuquina 6 y la epsidina, pero no es el único proceso. También puede participar la interleuquina 1, también puede participar el TNF-alfa, y todos producen alteración en el hierro. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo diferenciamos la ferropénica normal de la ferropénica por inflamación? Aquí tenemos dos parámetros en amarillito. Fíjense que en la ferropénica, el hierro, la ferritina, que es donde se almacena, en la ferropénica está disminuida. Pero en aquella producida por inflamación puede estar normal, ¿sí? Porque en la dieta se está acumulando, o puede estar aumentada. ¿Ok? Y el otro parámetro, miren, en la ferropénica, la epsidina está disminuida, ¿cierto? Pero por inflamación está aumentada. ¿Por qué? Porque algunos citoquinas proinflamatorias hacen que suba la epsidina. Entonces hay otras formas también, pero estos son los dos parámetros más importantes para diferenciar la ferropénica propiamente tal de la ferropénica por inflamación. Perfecto. Entonces,
un resumen antes de irnos a un recreo. Tenemos las microcíticas, las normocíticas y las macrocíticas. ¿Por qué? Porque dijimos que el principal punto de criterio para diferenciar la anemia era el tamaño, el volumen corpuscular medio. Entonces, habían con glóbulos rojos chicos, con glóbulos grandes y con glóbulos rojos normales. Hasta ahora, lo que hemos visto es solo las microcíticas, donde estaba la ferropénica, que lejos es la más común, que era por falta de hierro, la talasemia, que era por un problema de globina, un problema genético que se afecta la forma de las proteínas, y también teníamos la ferropénica por inflamación, que es por ferropénica, pero no por una baja en la producción o en el reciclaje del hierro o en la dieta, sino que por una presencia de ciertas sustancias que aparecen solo en la inflamación. Perfecto. En el siguiente bloque vamos a ver las normocíticas, ¿ya? Que en el fondo hay mucho más rápido porque en el fondo son clasificaciones nomás, porque ya son más raras. ¿Ok? Entonces, voy a pausar ahora un poquito. Bien, luego de este receso, ¿cierto? Continuamos. Aquí dejamos el resumen, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta ahora. La ferropénica, la talasemia. Y ahora vamos a ver las anemias normocíticas. ¿Ok? Recordemos un poco, al principio de la clase yo les contaba que nuestro actor principal es el glóbulo rojo o la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, esto partía mucho antes, partía en la médula ósea, con los precursores de celulares para línea linfoide, mieloide, después aparecían todos los precursores, diferentes células que iban diferenciándose hasta llegar al glóbulo rojo. Estaba los eritroblastos, células grandes con núcleo, después estaba el reticulocito, y finalmente el glóbulo rojo. Después estaba al interior del glóbulo rojo, estaba la hemoglobina, y dentro de la hemoglobina estaban las 4 cadenas, 4 globinas, el grupo heme, y finalmente el fierro. ¿Ok? Entonces teníamos toda esa secuencia de eventos, y que en todas esas secuencias podían haber problemas. ¿Ok? Ya en el grupo anterior vimos problemas con el hierro, o sea, problemas en la formación del grupo heme, vimos problemas en las globinas, o sea, formación en la hemoglobina, en las talasemias, y ahora vamos a ver una serie de otras patologías donde vamos a ver que se alteran procesos previos, ¿ok? Entonces, por eso me interesaba recordar esta secuencia evolutiva. Entonces, fíjense, las normocíticas se dividen, recuerden que el glóbulo rojo está con un volumen corpuscular, un tamaño normal, ¿cierto? Entre 80 y 100 femtolitros. Entonces tenemos una clasificación aquí en hemolíticas, es decir, el glóbulo rojo no es ni más grande ni más chico, sino que se rompe. Hay ruptura, ¿ya? Y hay otras normocíticas que se llaman no hemolíticas. Es decir, no es que se rompan, sino que no hay glóbulos rojos o se pierden con mayor rapidez los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces aquí no cambia el tamaño, no cambia el color, ¿cierto? Aquí hay normocíticas, ¿sí? Porque o se rompen, o no hay, o se pierden los glóbulos rojos. ¿Ok? Y entonces ahí están afectados diferentes niveles de esta cadena evolutiva. Entonces, la primera clasificación de las normocíticas, hemolíticas y no hemolíticas. Perfecto. Ya. Dentro de las hemolíticas, recuerden que yo les dije que esta parte era pura clasificación. Dentro de las hemolíticas, donde se rompe el eritrocito, están por causas intrínsecas, es decir, por
por un problema que tiene el propio glóbulo rojo, o causas extrínsecas, que el glóbulo rojo está bien, pero un elemento externo, que por ejemplo son las enfermedades autoinmunes, van y lo destruyen. ¿Ok? Entonces, hay ruptura desde adentro del glóbulo rojo o desde afuera del glóbulo rojo. ¿Ok? Bien. Desde la intrínseca hay esferocitos, o sea, hay un problema en la forma y también de la hemoglobina. Perfecto. Y las extrínsecas son el problema autoinmune. ¿Ok? Diferentes tipos de anemia. Las vamos a ver. Y las no hemolíticas, es decir, no es que se rompa el glóbulo rojo como arriba, sino que está la anemia aplásica en que finalmente no hay glóbulo rojo porque la médula ósea tiene problemas. O no hay, o hay muy poquitos. O la hemorragia, donde no es que no haya problema en esta evolución, sino que se pierde la sangre entera. Entonces baja la cantidad de glóbulo rojo porque se perdió, se salió, ¿cierto? A través de una hemorragia. Entonces, esa es la clasificación general de las anemias normocíticas. Veamos qué pasa con la primera, la proexencia de esferocitos. Ustedes saben que el glóbulo rojo, yo les dije que tenía esta forma bicóncava, ¿cierto? Eso depende del citoesqueleto. Aquí. Este es el citoesqueleto del interior de una célula. Yo les dibujé aquí una línea, ¿cierto? El citoesqueleto con microtúbulos, ¿verdad? Con actina, entonces tienen muchas proteínas que le están dando la forma. Particularmente más delgadita en el medio. ¿Por qué? Porque es la forma que se necesita para que transite por toda la vía de vasos sanguíneos. Y eso depende del citoesqueleto, de esta parte de acá. Entonces, en las esferocitosis hay un problema en una de estas proteínas, que es la espectrina, ¿ya? Que es esta de aquí. Entonces, cuando la espectrina está mala, cuando hay una alteración en esta proteína, la forma del glóbulo rojo se pierde. Entonces ya no es una forma bicóncava, sino que es una forma de balón, como una pelota. ¿Ok? Entonces, esto es reconocido, el glóbulo rojo cuando va circulando en la sangre, pasa por el vaso, es reconocido como una célula distinta, una célula normal, y el vaso, ¿qué es lo que hace? Lo destruye. Lo destruye. Y por eso es una anemia hemolítica. Lo rompe. ¿Ya? ¿Por qué? Por una causa intrínseca. ¿Cuál es la causa intrínseca? Un problema genético que produce una alteración en la espectrina. Aquí. ¿Ok? Perfecto. Esa es la esferocitosis. Otro tipo era la hemoglobinopatía. Hemoglobinopatía. Es decir, una enfermedad de la hemoglobina. ¿Ok? Una enfermedad de la hemoglobina. Eso. Esta hemoglobinopatía también se conoce como anemia drepanocítica o falciforme. ¿Por qué se llama así? Porque drepa en griego significa hoz, este instrumento, ¿cierto? La hoz. Y fíjense que esa forma de hoz está aquí, un glóbulo rojo en forma de hoz. Entonces se llama anemia drepanocítica o falciforme. Este es el nombre más común, ¿eh? Falciforme. Es un tipo de enfermedad de la hemoglobina. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema genético, porque esto es autosómica recesiva, esta genética hace que se cambien algunos aminoácidos de la hemoglobina, particularmente un ácido glutámico se cambia por una valina. ¿Ya? ¿Esto qué ocurre? Cambia la hemoglobina del tipo A, que es la más común, la normal en los adultos, a una hemoglobina S, que es distinta,
tiene una forma distinta, tiene una solubilidad distinta, tiene una afinidad diferente por el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Cuando el glóbulo rojo esté con oxígeno, esta hemoglobina va a permitir que el glóbulo rojo tenga la forma bicóncava. O sea, va a estar normal. Ahí está. Con oxígeno va a estar normal. Pero cuando el glóbulo rojo entrega el oxígeno en los tejidos, este glóbulo rojo ahora va a estar sin oxígeno, la hemoglobina va a estar sola, y ahora este glóbulo rojo va a tomar esta forma de hoz, esta forma de depanocito. ¿Ok? Entonces, aquí se afecta la forma del glóbulo rojo por un problema en la hemoglobina. En la talasemia había un problema de las cadenas de las globinas, y aquí hay un problema en los aminoácidos de las cadenas de globinas, que finalmente cambia la estructura de la hemoglobina. Entonces se produce esta situación, que cuando el glóbulo rojo está con oxígeno, está normal, cuando entrega el oxígeno tiene esta forma. Ahora, ¿qué pasa que tenga esta forma? ¿Qué importa si ya entregó el oxígeno? Bueno, lo que pasa es que con esta forma, igual que el esferocito, igual que este, es reconocido como una célula anormal y es destruida más rápido. O también puede generar obstrucción de algunos vasos chicos, menores. Entonces pueden haber dos problemas. Entonces, es una anemia por destrucción, pues es una anemia hemolítica. Se destruye el glóbulo rojo porque cambia de forma. Este cambia a la forma de un balón y esta forma cambia a una forma de hoz. ¿Ok? Este por un problema en la espectrina y este por un problema en los aminoácidos de la hemoglobina. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos las hemolíticas intrínsecas. Veamos ahora las hemolíticas extrínsecas, que son enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que las enfermedades autoinmunes hay para todo, ¿cierto? Desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo del pie podemos tener enfermedades autoinmunes. Para el hígado, para el riñón, para el páncreas, para las glándulas salivales. Bueno, el glóbulo rojo no es una excepción. En el proceso de formación de tolerancia, ¿cierto? Ustedes ya lo vieron al principio de año, todos los autoanticuerpos tienen que ser destruidos o modificados, pero algunos pasan todos estos procesos, no se destruyen, no se modifica su genética y salen a circulación estos linfocitos, estos autoanticuerpos, estos linfocitos autorreactivos, en particular ahora linfocitos B, que producen anticuerpos contra nuestro propio cuerpo, en este caso contra el glóbulo rojo. Entonces va a generar una enfermedad autoinmune contra el glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo se destruye, por eso es un tipo de anemia hemolítica. Se destruye antes de completar los 120 días, que sería lo normal. Aquí hay dos tipos de anticuerpos, algunos que se llaman anticuerpos calientes, que son los más comunes, donde se produce inmunoglobulina G, que funciona a 37 grados Celsius, y algunos anticuerpos fríos, que es la inmunoglobulina M, que podría funcionar a menor temperatura. Por eso se llaman caliente y frío, nada más que por eso. ¿Ok? Ustedes tienen que conocer acá que hay una formación de anticuerpos, autoanticuerpos, contra el glóbulo rojo. ¿Ok? Que hay de dos tipos, con inmunoglobulina G o con inmunoglobulina M. ¿Ok? Y que van a ir a reconocer la inmunoglobulina G a los factores de RH y la inmunoglobulina al antígeno I. Ustedes saben que el anticuerpo, perdón, el glóbulo rojo tiene muchas proteínas en la membrana. Entonces nosotros podemos clasificarlo. Particularmente se clasifican según el esquema ABO, según el tipo de sangre, tipo A, tipo B. Eso depende de algunas proteínas que tiene la membrana. Y también lo podemos clasificar si es RH positivo o RH negativo. Pero también existen otros, los factores, el antígeno LEWI y el antígeno I.
Entonces, los anticuerpos fríos reconocen el antígeno I. Los anticuerpos calientes, que son la inmunoglobulina G, reconocen el antígeno RH y destruyen al glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces, eso simplemente es una anemia hemolítica de tipo extrínseca, porque ahora es el sistema inmunológico el que lo da. Entonces, vamos hasta aquí. Veamos ahora las no hemolíticas. Las no hemolíticas. Es decir, aquellas anemias que tienen glóbulos rojos normales, normocíticos, que no destruyen al glóbulo rojo. ¿Ok? Entonces, aquí en esta dijimos, o que no se producen o que se pierden con mayor facilidad. Por eso no hay glóbulo rojo, no hay hemoglobina y se disminuye el transporte de oxígeno. Así funciona. Correcto. Entonces las hemolíticas son estas y las no hemolíticas son estas. Ahí tenemos la anemia aplásica y las hemorragias que un poco habíamos anticipado anteriormente. Veamos la anemia aplásica. Aquí la anemia comienza en los estados iniciales que yo les conté de todo el proceso evolutivo, ¿cierto? Aquí se afecta la médula ósea. Por eso aquí se llama aplásica, es decir, no hay formación de la línea celulares sanguíneas. ¿Por qué? Porque están afectadas las células madres. ¿Cuáles? Eran aquellas que daban la línea mieloide y la línea linfoide. Esas células madres que son multipotenciales se ven afectadas y no generan su descendencia. Por lo tanto, se corta la cadena de producción de células. Y si se corta esa cadena, obviamente no van a haber glóbulos rojos, no van a haber glóbulos blancos, no van a haber plaquetas. ¿Ok? Entonces eso ocurre en la anemia aplásica. Es un defecto en la producción de glóbulos rojos. Esta anemia aplásica también produce pancitopenia, es decir, lo que yo les dije delante, que pan significa todos. O sea, se produce una déficit, o sea, una peña de todas las células de la médula ósea. Línea blanca, línea roja, plaquetas, etc. ¿Ok? Entonces hay una médula ósea ausente o principalmente hipocelular en el fondo, donde las células madre están disminuidas o están alteradas, pero finalmente el resultado es el mismo. Hay menor producción de los precursores de todas las células. Y entre ellos, los glóbulos rojos. ¿Ok? Por eso esto es una anemia no hemolítica. No se rompe el glóbulo rojo. En el fondo, no se produce. Ahora, hay dos tipos, la adquirida y la constitutiva. La adquirida es porque la médula ósea o las células madre se ven afectadas por algo que no se conoce, por fármacos, por ejemplo, el metamizol, la dipirona, algunos agentes químicos, los fármacos quimioterapéuticos, las radiaciones, la radioterapia, algunas infecciones y algunas enfermedades autoinmunes o neoplasias, por ejemplo la leucemia. La leucemia se afecta a todas las células blancas de la médula ósea, ¿cierto? Hay una alteración, hay una neoplasia de toda la línea blanca, pero eso trae como efecto complementario que también se afecta a la línea roja. Entonces la leucemia también presenta anemia en forma paralela. ¿Ok? Pero eso es porque de afuera se afectan las células madres de la médula ósea. ¿Ok? Y puede haber otra constitutiva, que es lo que se llama la anemia de Fanconi. Esa es una enfermedad genética que se produce una inestabilidad cromosómica que afecta a las células madres. ¿Ok? El pronóstico de este tipo de anemia plástica, obviamente, que es bastante más grave que todas las demás, va a depender del grado de
de déficit que tengamos, porque puede haber un déficit absoluto o relativo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, el pronóstico va a ser más malo o menos malo, pero siempre el pronóstico va a ser complejo. Y el tratamiento para eso, como es un problema en la médula ósea, es la transfusión de la médula ósea. ¿Ok? La transfusión de la médula ósea es un proceso que ya se puede hacer, es complejo, es una operación, ¿cierto? Que tiene sus riesgos, pero se puede hacer si hay donación de médula ósea, ¿cierto? Tienen que ser médula óseas de donantes compatibles. ¿Para qué? Porque van a ser células, ¿cierto? Que van a ser trasplantadas, podría tener una reacción de huésped contra injerto, o sea, que el sistema inmune lo determine como extraño. Por eso tienen que ser donadores compatibles, ¿ok? Para hacer el tratamiento de la anemia aplásica, en su variante adquirida o en su variante constitutiva. ¿Ok? Y por último tenemos las anemias no hemolíticas por pérdida de glóbulos rojos, que son las hemorragias. ¿Ok? Hemorragias por ejemplo, una herida por bala, una herida cortante o una herida vehicular, ¿cierto? Del tránsito, un trauma, que fíjense aquí, estas personas están completamente empapadas en sangre, ahí están tratando de hacer una compresión para evitar la pérdida, y en el fondo ahí se está perdiendo toda la sangre, se está perdiendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, factores de coagulación, ahí se pierde todo. ¿Ok? No es que el glóbulo rojo tenga problemas para formar hemoglobina, no están malas las globinas, nada, no está mala la medula, sino que lícidamente se pierde la sangre. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos las anemias normocíticas. Y más atrás, tenemos las microcíticas, que ya vimos, la ferropénica, la talasemia por problemas de globina, y la ferropénica por inflamación. Y las normocíticas, que estábamos viendo recién, están aquellas en que se rompe el glóbulo rojo por la esferocitosis o la formación de os, ¿cierto? Ahí la anemia de planocítica, y las autoinmunes. Y acabamos de ver las no hemolíticas, donde hay una anemia plástica, donde se afecta la médula ósea, que es el inicio de toda la formación del glóbulo rojo, y tenemos la hemorragia, donde no hay ningún problema, sino que simplemente se pierde porque se va la sangre. Entonces, ahí está la esferocitosis, recuerden por la espectrina, acuérdense, las dos empiezan con es, para si se acuerdan, se forma una esfera, una espectrina, hay un problema ahí del citoesqueleto con la espectrina que está ahí, ¿se fijan? Se pierde esa unión, se pierde la capacidad que tiene el glóbulo rojo de mantener esta forma, ¿ok? Y tiene la forma de esfera. Después teníamos la falciforme, en que se pierde la forma, pero porque la hemoglobina está alterada, no el citoesqueleto. Entonces tenemos dos. Aquí teníamos dos formas. El glóbulo rojo normal cuando está con oxígeno y el glóbulo rojo alterado cuando entrega el oxígeno, y en ambos casos se producía destrucción de él porque el vaso lo reconoce como extraño. Esa era la hemolítica. Y las no hemolíticas teníamos la anemia aplásica y teníamos la hemorragia, y con eso tenemos todo lo que teníamos que ver de hemorragia hoy, porque las macrocíticas la van a ver en la próxima clase. Pero si les adelanto un poco, las macrocíticas corresponden a anemias que tienen glóbulos rojos grandes y se dividen en megaloblástica, donde hay glóbulos rojos precursores, células precursoras del glóbulo rojo muy grandes, y aquellas en que no se produce eso, sino que no hay un problema en la producción de las células, sino que hay un problema en el hígado. ¿Ok? Pero los dos cursan con macrocítica. Entonces, chicos, esto que pareciera tan complejo, ustedes tienen que tener
este cuadro mental bien presente en su cabecita porque es la única manera de que se ordenen. La primera forma de que se ordenen es a través del tamaño, micro, normo y macro. ¿Por qué empezamos con micro? Porque aquí está la anemia más frecuente, la ferropénica, que es microcítica e hipocrómica, por baja de hierro. ¿Ok? Por eso está en grande ahí. Después teníamos la otra que es la talasemia, que también hay glóbulos rojos chicos, pero por un problema en las globinas. ¿No? Es un problema genético. Y tenían la ferropénica, pero con apellido, por inflamación, porque hay mediadores químicos como la interleuquina 6, que produce la epsidina, pero también puede estar la interleuquina 1, el TNF-alfa. ¿Ok? Microcítica. La normocítica es el grupo más complejo, porque hay más tipos, ¿cierto? Ahí tienen que aprendérsela de memoria, digamos, en el fondo, pero tienen que comenzar así. Están las normocíticas hemolíticas, que rompen el glóbulo rojo, y las no hemolíticas. El glóbulo rojo se puede romper porque hay problemas dentro del propio glóbulo rojo, por la espectrina, o porque hay cambio en el aminoácido de la hemoglobina, o por fuera, por una enfermedad autoinmune. Y ahí teníamos los anticuerpos calientes, inmunoglobulina G, o anticuerpos fríos, inmunoglobulina M. Y teníamos las no hemolíticas donde no se rompe, sino que o no hay o se pierden. ¿Cuándo no hay? Cuando la fuente de los glóbulos rojos, la productora de los glóbulos rojos, está alterada. O sea, la médula. Particularmente las células madres de la médula, ¿cierto? Porque esas son las que funcionan. Las células madres están alteradas. Y otra es la hemorragia donde se pierde. Estas son normocíticas. ¿Ya? Y finalmente, lo que van a ver la próxima semana, las macrocíticas. Bien, jóvenes. Con eso llegamos justito, faltan 4 minutos. Voy a cortar la